Muy bien, chicas, ya vamos de regreso, ya vamos por la última parte, ¿vale? Bien, entonces estábamos hablando de lo importante que es considerar diferentes factores que pueden hacer que la calidad de la información que nosotros estamos recabando mediante estos cuestionarios, pues no sea la adecuada. También por eso es importante antes realizar pues la prueba piloto de nuestros instrumentos para pues saber si realmente están midiendo lo que pretendemos o no. Vamos por con esta siguiente, déjenme ver quién más se incorpora. Creo que ya nos abandonaron. Bien, déjenme ver por aquí. Entre las ventajas que nosotros tenemos en la aplicación de cuestionarios, déjenme checar por aquí que viene. Ok, nada más tantito, en lo que le doy paso a sus compañeritas. Bien, en lo que es, o las ventajas que nosotros tenemos al aplicar estos instrumentos que son los cuestionarios, pues obviamente es que es un costo relativamente bajo en el sentido que crearlo, pues obviamente lo que involucra es tiempo y tener que estarlo modificando y esto pues es tiempo lo que más necesitamos más que dinero. Em, También en cuanto a su aplicación, pues a lo mejor en cuanto a obtener copias para poder aplicar y demás, hoy si es mediante un dispositivo, pues no necesitamos dinero, ¿verdad? Tal vez lo que se lleve un poco en cuanto a la aplicación es que realmente el cuestionario, si nosotros vamos a campo, pues ahí sí va a necesitar más tiempo y tal vez un costo, ¿no? Porque a lo mejor si Irene tiene que salir en el estado de Hidalgo a 30 localidades distintas, pues obviamente le va a costar los pasajes y demás, a lo mejor no tanto el cuestionario, ¿verdad? Pero sí tener que ir a, a las localidades que le va a obtener. Entonces, esto pues obviamente va a recoger información en una población pues grande, en un tiempo breve, va a ser fácil, por eso se hace estándar, porque va a ser entendible para nuestra muestra y va a ser fácil también de poder vaciar esta información. ¿En qué sentido? De poder cuantificar, analizar e interpretar los datos que están arrojando, ¿sí? Por eso es un instrumento que se utiliza demasiado. Ahora, la, nosotros como investigadores podemos utilizar, aparte de la observación, que la vamos a ver más adelante, la entrevista, la encuesta, pero que estas se van a basar del cuestionario. Realmente las 4 herramientas que nosotros tenemos para recogida de datos van a ser el cuestionario, la entrevista, la encuesta y la observación. Estos son los que siempre vamos a utilizar. Vamos a ver, como les digo, su diferente características de cada uno de estos. También es importante que nosotros al elaborar un cuestionario, pues tengamos ya pensado la manera en que vamos a considerar los criterios para la evaluación del mismo, ¿sí? Que pues obviamente al diseñarlo nosotros mismos planteamos todos estos aspectos que tenemos que considerar, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda, señoritas? Muy bien. Ahora bien, para nosotros poder elaborar un cuestionario tenemos que seguir pues algunos aspectos importantes de ello, ¿sí? Vamos a ver quién me ayuda a leer. Ok. Jenny, ¿sí podrás leer? Sí, profe. Ok, ¿me ayudas a Dice, leer? sí. Para elaborar las preguntas del cuestionario es importante tener en cuenta lo siguiente. Las preguntas deben ser claras y sencillas en el sentido que tienen que ser comprendidas por las personas de estudio. Deben evitarse frases y palabras ambiguas. Las preguntas deben formularse de tal modo que no obliguen a las personas a colocarse a la defensiva. La redacción de las preguntas no debe dirigir el sentido de la respuesta. Hay que elaborar las preguntas adaptando el lenguaje de los encuestados. Evaluar la pertinencia de la pregunta. Tener en cuenta si el encuestado puede y quiere aportar la información que se le pide.
Iniciar con preguntas sencillas. Formular primero preguntas de tipo general. Clasificar las preguntas por temas a fin de que el encuestado se concentre en un solo tema. Hacer una preprueba antes de implementar el cuestionario para determinar las preguntas ambiguas y que no le aporten al objetivo buscado. Elaborar el cuestionario definido teniendo en cuenta las observaciones de la prueba. Gracias, Jenny. Pues aquí lo que hemos estado comentando bastante. Siempre adecuar de acuerdo a las condiciones sociales, culturales, nivel educativo de la muestra a la población a la que nosotros nos vamos a dirigir. Deben de ser claros, concisos, precisos, sin ambigüedades, ¿sí? No deben, ¿cómo les puedo decir? Persuadir a quien le vamos a aplicar el cuestionario a que nos dé las respuestas que nosotros queremos, porque entonces ya estamos obligando a una respuesta. Entonces no podemos persuadir. Tienen que ser preguntas de carácter general que ellos puedan comprender y contestar. No siempre se va a obligar al que a quien se le va a aplicar el cuestionario a que conteste alguna pregunta si no quiere. También eso es algo que tenemos que considerar. Ahora, siempre adaptando al lenguaje de quienes estamos dirigidos, lo que les decía, siempre vamos a tener que hacer esto y sobre todo las preguntas pues deben de ser sencillas, que sean comprensibles por todo el muestreo, por eso se tiene que hacer una muestra estándar, todos tenemos que entender, por eso yo les hablaba que si habían tenido acceso tal vez al cuestionario de INEGI, porque son preguntas sencillas, son preguntas claras, están por temas, ¿no? Por la parte de cómo es la vivienda, después ingresos económicos, niveles de estudio, está como que por apartados y así la persona puede concentrarse en preguntar en cierto tema. No obligan a una contestación, no son obvias tampoco, ¿verdad? Y también siempre se debe hacer la prueba piloto, la preprueba que nos dice aquí, ¿sí? Para ver si realmente está haciendo su trabajo el cuestionario o tenemos de alguna manera que modificar antes de llevarlo a cabo como debe de ser. Entonces, tenemos que considerar estos aspectos, ¿sí? Entonces, elaborar preguntas, pues tampoco es algo fácil, pues va a depender de lo que nosotros estamos queriendo medir, ¿sí? De nuestra hipótesis, nuestros objetivos, nuestro problema. Así que tenemos que checar esa parte. Ahora, de acuerdo a los tipos que nosotros tenemos y que también dependiendo la manera en que lo vamos a aplicar, si por entrevista, si por encuesta, o vamos a tener lo que nos decía Dulce al inicio con las preguntas, pero también con el tipo de cuestionarios, pues vamos a tener estructurados, semiestructurados y no estructurados. Y vamos a ver pues de qué se trata cada uno de estos. Vamos a ver quién me ayuda a leer. Lupita, ¿me puedes volver a ayudar a leer, por favor? Sí, profe. Gracias. Tipos de cuestionarios. Se clasifican según la flexibilidad que permiten al encuestador para hacer las preguntas. Estructurados. El encuestador debe aplicar las mismas preguntas en el mismo orden y anotar las respuestas de la misma manera. Preguntas cerradas. Se utilizan generalmente para grandes tamaños de muestra, sobre 300 casos y encuestas autoaplicadas. Semiestructurados. El encuestador puede hacer ciertos cambios en el orden, formulación de las preguntas, forma de anotar las respuestas, son las preguntas abiertas. Y los no estructurados, listados de preguntas que se utilizan como guía en una conversación, pauta de focus group o entrevista en profundidad. El investigador puede cambiar la entrevista según las circunstancias. Solo se utilizan para pequeños tamaños de muestra. Máximo 30 casos. Ok, gracias, Lupita. Pues bueno, aquí va a depender de cómo nosotros lo apliquemos, y como encuesta, así como entrevista. ¿Sí? El cuestionario, entonces, generalmente cuando es una parte estructurada, como volvemos al caso de INEGI, ¿sí? Que es un formato muy estructurado, pues se va arriba de los 300 casos. Se estaría aplicando en esto. No quiere decir que no lo podemos aplicar en menor cantidad. Claro que lo podemos hacer, ¿sí?
pero bueno, digamos que los estándares que se manejan son estos. El semiestructurado es cuando, sobre todo vamos a la parte de entrevista, y quien lo está aplicando puede ir haciendo cambios de acuerdo a en el momento que está preguntando, ¿no? Por ejemplo, volvemos al caso de INEGI. Muchos entrevistadores llegan y en lugar de este, si dice ahí, ¿cuántos animales de corral tiene, por ejemplo, no? Pues ellos hacen cambios. O me tocaba ver hace algunos años que le preguntaban a mi mamá, y bueno, ¿y usted, aparte de al hogar, a qué se dedica? No, pues tengo animalitos por qué cuidar y demás. Y entonces tiene gallinitas, borreguitos, pollitos, ¿no? Entonces van de alguna manera haciendo cambios en las preguntas para ir obteniendo la información. Sí, aunque hay una estructura hay un guión porque digamos que es un guión que vamos siguiendo, pero el encuestador puede irlo adecuando de acuerdo a las circunstancias en que se va dando esta entrevista. Ahora, de hecho también esto, no sé, lo podemos ver mucho en lo que ocurre en la televisión, ¿no? Cuando están entrevistando a algún personaje importante, algún artista o demás, generalmente son semiestructurados. Y también existen los no estructurados. Estos no estructurados también tienen una guía de preguntas, pero realmente van fluyendo de acuerdo a cómo va la conversación, ¿sí? Por ejemplo, si vemos estos programas que hacen, no sé, o que hacía de La Micha, por ejemplo, ¿no? Sí saben de quién hablo, ¿verdad? De qué personaje hablo, que se dedica a hacer este tipo de entrevistas. Ella, por ejemplo, utiliza sobre todo el no estructurado, que es esta parte, pues, donde va, digamos que platicando, pero en esa plática va soltando preguntas y obteniendo la información que ella desea, ¿no? Hay un objetivo al final, obtener información, pero aunque tiene un listado de preguntas, las va diciendo conforme la plática va fluyendo, ¿sí? Mucho lo vemos esto en los chismes, ¿verdad? En la televisión o cuando entrevistan a un artista y demás, que aunque haya una guía, generalmente funciona así. Y esto sería en base a una entrevista, ¿sí? Entonces, aquí el cuestionario va a funcionar de acuerdo a la manera en que lo estemos llevando a cabo. Pueden ser estructurados, semiestructurados o no estructurados. En este caso, sobre todo en la investigación, generalmente vamos a irnos por la parte del cuestionario estructurado, ¿sí? ¿Dudas, señoritas? Yo sí una duda, profe. Sí, Cari. O sea que el semiestructurado, por ejemplo, aunque o sea, yo tengo que hacer las mismas preguntas. Por ejemplo, puedo hacer una pregunta, como dice usted, de las aves de corral, ¿no? En este caso, si dice no, no tengo, pues se tacha, se pone no y ya se pasa a las siguientes. Y en el cambio, en el no estructurados, puedo, o sea, no tengo que seguir a fuerzas el orden de las preguntas. No. En el no estructurado, efectivamente, no sigues el orden, sino aquí van a fluir las preguntas de acuerdo a cómo va fluyendo la plática, la conversación en ese momento y tú las puedes ir aplicando, ¿no? A lo mejor la primera pregunta que anotaste tú es la última que vas a aplicar, ¿no? Porque va a depender de la plática, ¿sí? Y en el semiestructurado, por ejemplo, en lo que me decías, tienen aves de corral, me dice la persona no, a veces tenemos que indagar porque a veces los conceptos no los entienden, entonces por eso podemos cambiar como que el orden o la pregunta para obtener la respuesta, ¿sí? ¿Sí me explico? Ah, ok, sí, sí, ya entendí, profe, ¿Sí? gracias. Sí, entonces así funcionan. Y tenemos diferentes tipos de preguntas, obviamente abiertas, cerradas, pero pues ya no nos va a dar tiempo, chicas, les voy a dejar, de hecho, pues ya lo están haciendo de tarea, algunos ya hicieron. El tipo de preguntas, yo por aquí les dejo algunos ejemplos para que ustedes puedan checar, porque pues obviamente van a tener que hacer su cuestionario. Y pues bueno, ya hablando de la investigación, vamos a encontrar de perfilamiento, de hábitos también, ¿sí? De actitudes, de hecho por ahí hay un documento donde los menciona, aunque no los menciona demasiado, ¿sí? Numéricos, ajá, de ordenación de factores y estos, por ejemplo, vamos a ver, ¿sí? Entonces, bueno, espero que analicen los tipos de preguntas y las comentamos la próxima sesión. Les dejo tarea para la siguiente semana. Déjenme poner por aquí, antes de que se acabe el tiempo, porque creo que tienen otra clase. Déjenme checar. Ok. Entonces,
Ok, tarea. Déjenme ver qué me saca. A ver si me mueve aquí todo, no sé qué le pasa a mi cursor. Y a mis dedos, ¿verdad? Creo que ya tengo sueño. Vamos a investigar la entrevista. Sale aquí todo lo que son sus características. Ajá. También vamos a investigar lo que es, en la parte de entrevista, lo que es escala de ordenación y escala de intensidad. Como parte de la entrevista, ¿vale? Es lo que ustedes van a investigar para dentro de 8 días, por favor. Vamos a estar viendo los diferentes tipos de entrevista, digámoslo así. Entre ellos los dos primeros, pues la escala de ordenación y la escala de intensidad. ¿Sí? ¿Puedo quitar la pantalla, chicas? ¿Ya copiaron? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Profe. Bien, de todas maneras, recuerden que lo subo a Classroom. Les acabo de subir las de las otras materias, ¿vale? Para que puedan trabajar. ¿Sí? Mañana subo esto. Bien, chicas, pues bueno. Déjenme quitar todo esto. Ok. Pues me dio mucho gusto verlas, saludarlas. Espero que tengan un excelente fin de semana, que ya no haya tanta lluvia, ¿verdad? Que ya nos deje respirar un poquito y un poquito de sol porque ya nos hace falta. Pero cuídense mucho, que estén muy bien. Cari, Lupita, Lynn, Irene, Dulce, ¿sale? Angie, Aranza. Gracias, licenciado. Cuídense mucho, que pasen una excelente noche. Cuídese, profe. Gracias y un excelente fin de semana. Gracias. Hasta Bonita luego. noche. Adiós. Adiós, adiós, adiós.